Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un placer, es de verdad una bendición el poder estar aquí reunido con ustedes. Me gozo en el Señor porque veo la misericordia de Dios en cada uno de ustedes. Dios nos ha permitido un día más de vida y qué mejor que estar aquí delante de la presencia de Dios en su iglesia para exaltarle, para cantar sus atributos. Y eso me mueve de verdad un sentimiento de felicidad, el saber que ustedes están bien y damos gracias a Dios por ello. También mandamos un saludo a nuestra iglesia hermana Vida Nueva Copilco. Les pido que estamos orando por ellos y les pido que sigamos orando para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les levante y les ayude en cualquier necesidad que ellos tengan. Oremos por su pastor Ricardo Pichardo y les mandamos un saludo y les decimos que aquí estamos nosotros orando por ellos, intercediendo por ellos y por todos los hermanos en fe. Damos gracias a Dios por ello y vamos a seguir viendo esta serie que tiene por título Una iglesia fuerte. El título de esta predicación es Él es el Mesías, Jesús es el Mesías. Ese es el título de la predicación y quiero hacer una introducción a esto para que nosotros podamos entender un poco mejor de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Nosotros como cristianos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos, porque a través de la Biblia, a través de ella, nos podemos dar cuenta que Dios se revela a sí mismo y que también se comunica con nosotros a través de la palabra del Señor. Sabemos que aunque son diferentes autores humanos, que estos escribieron los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sus palabras son verdad, su palabra es la palabra de Dios. Pablo dice que cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Y Pedro también escribe que los autores humanos que hicieron esta palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios se revela y se comunica con nosotros a través de su palabra y nosotros si creemos en Dios es porque creemos en su palabra. ¿Y por qué digo esto o menciono esto? Porque vamos a ver que no solamente a través de la historia del Antiguo Testamento se señala a Jesucristo como el Mesías, sino también lo hacía la misma profecía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Él fue el simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente, que Él fue el hijo nacido de aquella virgen cuyo nombre era Dios con nosotros. Él fue admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, dice Isaías. Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén y ahí nació Jesús. El Mesías debería de ser descendiente de David y Jesús también fue descendiente de David. El Salmo 110:4 predijo que el Mesías sería un gran sacerdote según el orden de Melquisedec y Jesús lo fue. O sea, profecías acerca del Mesías, profecías acerca del Mesías, ¿sí? El Salmo 41:9 predice la traición de Judas y eso sucedió. Zacarías dice que la cantidad exacta que se le pagó a Judas y todo esto es el cumplimiento de las profecías y muchas más se cumplieron. Y es una muestra abrumadora de que Jesús de Nazaret es el Mesías que la profecía habló. Nosotros lo reconocemos y por eso yo les decía que nosotros debemos de saber y entender que Dios se revela a sí mismo y se comunica con nosotros a través de su palabra. La semana pasada en el versículo 23 de Hechos 13 pudimos ver que Pablo decía que Jesús era de la descendencia de David y que él era conforme a la promesa de Dios. Él levantó a un Salvador a Israel. Los judíos no creían, los judíos esperaban el cumplimiento de la promesa, pero la promesa ya se había cumplido, ya el Señor estaba en la tierra en ese entonces. Y luego vemos que Dios sigue obrando y Pablo empieza a decirles y a enseñarles que ese Mesías era el Salvador. Él está en la sinagoga y todos están asombrados por lo que Pablo decía. Y eso es lo que, y ahora le vamos a dar continuidad a lo que Pablo estaba diciendo. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, del versículo 24. Vamos a estar viendo y observando y estudiando hasta el versículo 41. Antes oremos, mis hermanos. Padre, gracias te damos por esta reunión. Señor, te pido que tú guardes a todos mis hermanos que no han podido venir el día de hoy y que tú seas con los que estamos en este lugar.
que nos guardes de todo riesgo, de toda maldad, de toda cosa, Padre, que se quiere levantar contra ellos, tanto espiritual, físicamente, económicamente, Señor, relacionalmente. Guárdalo, Señor, es tu pueblo, es tu iglesia, y guarda esta tu iglesia, Señor, de todo mal, Señor. Te pido y ruego que el Espíritu Santo tome este lugar y que sea Él quien me esté dando dirección, que sea Él, el Espíritu Santo, quien esté hablando. Llévate todo pensamiento mío, todo razonamiento mío cautivo, Señor, y que inúndame de tu Espíritu Santo para que la palabra expuesta sea en los corazones de cada uno de mis hermanos, que podamos salir, Señor, fortalecidos a través de ella. Gracias te doy, te pido y ruego que tú seas con mis hermanos de esta iglesia y con todos aquellos que están viendo y escuchando esta predicación. Te lo pido y ruego que tú transformes corazones, toques corazones y que, Señor, tú obres con ellos conforme a tu propósito y voluntad. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer del versículo 24, 25. Hechos capítulo 13, versículo 24 y 25. Dice así: antes de su venida, sígame con su mirada, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Predicó a todo el pueblo, dice ahí. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Como vimos anteriormente, Pablo había hablado de los patriarcas, de los reyes. ¿Se acuerdan? Hablamos de Saúl, de David, y ha llegado a la persona de Juan. ¿Y quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el líder que preparó el proceso para la preparación, para la llegada del Señor Jesús. Preparó el camino. Juan les anunciaba que había de venir alguien más importante que él. Juan tenía discípulos, Juan tenía discípulos, aunque su predicación era fuerte, era carismático, tenía discípulos. Impactaba su mensaje, tanto impactaba que aún sus enemigos iban a verlo. Él, recuerdo que estaba en el río y les decía: generación de víboras. Aún impactaba a sus enemigos por su forma de vestirse tan sencilla, como vestían los profetas con su ropa de camello. Esto impactó al mundo. La dieta que él no comía los mejores manjares, él comía cosas nutritivas, su dieta que hacía. Él preparó el camino para el Mesías que había de venir, que ya estaba y de que iba a cumplir lo que el Señor había dicho en su palabra. Y así nosotros, hermanos, como Juan el Bautista, debemos preparar el camino para el Señor. Tenemos que impactar a este mundo, tenemos que prepararlo, preparar los corazones para que este mundo conozca y esté preparado para recibir al Señor. Juan lo hizo con el pueblo de Israel, lo impactó. ¿Por qué lo impactó? Porque era un hombre que estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Muchos de nosotros nos enfocamos en muchas cosas y no hacemos lo que tenemos que hacer en relación al Señor. Hoy en las iglesias, de verdad yo lo digo así, las iglesias parecen iglesias sin GPS. O sea, ¿qué es esto? Que andan para todos lados, de aquí para allá, por todos lados, pero no hacen nada. No somos efectivos en lo que estamos haciendo. Vivimos en una sociedad, y escúchame bien, hermano, distraída. Hace todo y nada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros podemos ser una posibilidad. Escúchame bien, cada uno de nosotros, conforme a nuestra manera de ser, nuestra conducta, podemos ser una posibilidad para este mundo perdido. Pero hoy en día vivimos en tiempos de hiperactividad y de escasa productividad. Somos hiperactivos, pero no productivos, hermanos, porque desperdiciamos mucho tiempo del día viendo videos de YouTube, redes sociales, escuchando música. Hacemos mucho, pero al mismo tiempo no hacemos nada por el Señor. Esto es malo, no es malo, pero yo creo que a cada cual hay que darle su tiempo y su espacio. ¿Qué tiempo y espacio le estás dando al Señor? Juan fue preparando el camino para el Señor. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía, porque él conocía a Dios y él sabía qué tenía que hacer. Hermano, a usted, ¿qué le ha pedido Dios hacer? Porque Dios siempre nos pide hacer algo. ¿A usted qué le ha pedido Dios hacer? Por ejemplo, ¿qué le ha pedido Dios hacer por su familia? Por sus familiares, por sus amigos, por su comodidad,
por su ciudad? ¿Qué le ha pedido Dios hacer por su iglesia? ¿Qué está haciendo por su iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Lo que le haya pedido Dios, hágalo. Sea una gente que impacte, sea una gente que viva, que podamos ser una posibilidad en este mundo de cambio, de transformaciones, que a través del mensaje haya regeneración de la sociedad. Nosotros debemos impactar al mundo. Juan en su tiempo impactó al mundo, porque dice que a todo el pueblo de Israel les proclamaba quién había de venir y les hablaba del arrepentimiento, del bautismo. ¿Cuántos de nosotros cuando nos paramos temprano en la mañana hacemos un plan de trabajo para lo que vamos a hacer a través de todo el día? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque usted no tiene un plan de trabajo, usted no tiene nada preparado, usted hace todo como sin GPS, de aquí para allá, y no va a hacer nada, hermano, porque usted quiere que su día sea productivo. Bueno, cuando usted hace un plan de trabajo ya escrito o mental, usted llega feliz y contento a su casa y dice, lo cumplí, hice esto, hizo lo otro, y está satisfecho porque se movió conforme a lo planeado, conforme al propósito que tenía. Y Dios se va a sentir también contento cuando usted haga el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que lo hagamos. Juan era un hombre productivo, impactante, asombroso y activo. Sabía que cada día, día con día, tenía que hacer, sabía lo que tenía que hacer y lo ejecutaba, lo hacía. Y muchos de nosotros, aún hablo en general de las iglesias, no saben lo que tienen que hacer, no saben el plan de Dios. Es más, no saben ni por qué están sentados en una silla de la iglesia. Por eso es importante que tengamos que enfocarnos, ser efectivos, no solamente activos, sino efectivos en las cosas del Señor, del Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 26. Hechos 13, 26. Dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de ¿qué? De esta salvación. ¿Sí? De esta salvación. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, a ustedes es enviado este mensaje. No es para los que no han venido, mis hermanos, porque podemos decir, ay, hubiera venido mi hijo, hubiera venido mi hija, para que vea que se quite de las redes sociales, se quite de hacer cosas y desarrolle sus talentos. No, hermano, no es para ellos, es para nosotros, para ti y es para mí. ¿Y qué es lo que fue enviada? ¿Una palabra de qué? De salvación. No dice que fue enviada una palabra de motivación, sino de qué? De salvación. Porque ahora en muchas iglesias ya no mandan palabras de salvación, sino mandan palabras de motivación. Y están motivando en todo tiempo. ¿Es malo eso? No es malo. Pero en exceso sí, porque lo principal no es una palabra de motivación, sino una palabra de ¿qué? De salvación. Porque la motivación no te va a cambiar, no va a producir nada, nada más momentáneamente un cambio en tu estado de ánimo. Pero la palabra de salvación va a producir en ti arrepentimiento y por gracia de Dios vida eterna. A veces nos critican a nosotros como iglesia porque dicen que somos muy tristes y no somos tristes, de verdad que no. Sonreímos, estamos contentos porque la gracia de Dios está con nosotros y ha llegado a nosotros aquellos que han creído y hemos creído. Pero también nosotros no nos movemos por sentimentalismos o nos movemos por motivacionalmente, no lo hacemos, pero esto no es que sea malo, pero nosotros nos enfocamos más en la palabra de salvación. ¿Sí? ¿A quién fue enviada esta palabra? Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo, amó al mundo. ¿Nosotros amaremos al mundo? Porque si lo hacemos así, hermanos, a veces nosotros despreciamos o hacemos menos a mucha gente. Si Dios amó al mundo, yo vivo resentido con el mundo, hay algo incoherente en lo que yo estoy pensando o hay algo incoherente en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Por eso tenemos que estar bien apercibidos qué es lo que hace el Señor. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que en él crea tenga vida eterna.
Y la forma de crecer como cristianos es comenzar a creer, comenzar a creer. Pero no creemos. Muchos de nosotros solamente escuchamos. Es como escuchamos música, es como escuchamos canciones, mensajes en YouTube o leemos el periódico, pero no creemos. Pero yo les digo, ¿creemos o no creemos? Porque si creemos, ¿qué hacemos? Todo aquel que cree verdaderamente en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, hace una pausa, analiza lo que escucha, lo digiere y cuando cree, ¿qué hace? Vive en función de ¿qué? De lo que él está creyendo. Así lo vivió Juan el Bautista. Juan el Bautista creyó en el mensaje. Juan el Bautista sabía a qué había venido, sabía cuál era el propósito que Dios le había puesto en su vida. Él no quiso tener lujos, ni se casó, a lo mejor no lo quiso hacer. Él no comía manjares. Él estaba ahí para hacer el propósito de Dios. Nosotros en la condición que estemos, Dios quiere hacer su propósito en su vida y en mi vida, pero a veces nosotros nos quejamos tanto que no permitimos que el propósito sea ejecutado. Donde esté usted debe hacer el propósito de Dios. Como cristianos debemos de creer que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Él es nuestro Salvador y dador de vida eterna. Él es la esencia de nuestra vida. Es lo que Pablo está diciendo. Jesús es la esencia de la vida. Él es el Mesías. Él es la esencia de todo lo que hacemos y el centro de todo el mensaje que nosotros hablamos o todo el mensaje que damos de parte nuestra. Dice el versículo 27 al 29. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, estos no iban a la iglesia, ¿eh? Así como muchos que dicen son cristianos. Esa era gente judía y no asistía a las sinagogas. Así también, en su generalidad, muchos dicen que son cristianos, pero van a la iglesia solamente cuando se acuerdan o cuando tienen necesidad. Dice que estos, dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Aquí está diciendo que estos no conocían a Jesús, no conocían quién era Jesús, pero el no conocer a Jesús no va a impedir que los planes, que los propósitos de Jesús se realicen. Aunque no conocían de Jesús, los planes de Jesús se realizaron y se cumplieron. Y te digo una cosa, Dios puede utilizarte a ti en sus planes maravillosos que Él tiene para cambiar esta sociedad, para impactar al mundo con su palabra. Yo digo, wow, si Dios utilizó a esta gente que no conocía de Jesús, si Dios utilizó a esta gente perversa, mala, y cumplió su propósito, yo dije, wow, wow. Y muchos pensamos, yo pensé que estamos aquí en el cristianismo por accidente o porque alguien me invitó. No, es porque Dios tiene un plan para su vida. Si usted está aquí es porque Dios tiene un plan para su vida. No es porque lo trajo el papá, la mamá, o porque lo trajo el esposo o la esposa, o porque le invitaron. No, es el instrumento que usa Dios, pero Dios tiene un plan para su vida. Y ese plan maravilloso que puede cambiar y transformar, impactar al mundo con su palabra. Y Dios quiere utilizarlo. Pero si usted no quiere, bueno, pues Dios no va a decirle, yo aquí voy a esperar a ver cuándo quieres y hacerlo. No, Dios va a utilizar. Dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras van a hablar. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero si usted no quiere, los propósitos de Dios se van a cumplir aún, ¿sí? Por la ignorancia, la maldad o la negligencia de personas. Nadie puede detener los planes de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted quiere estar en los planes de Dios? Bueno, pregúntele al Señor cuáles son sus planes. Dios le ama tanto, tanto, que nos ha hecho participantes de esos planes. Pero debemos estar dispuestos a que Dios nos utilice en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si es fuera de la iglesia, yo digo mejor. De verdad, muchas veces nos sentimos nosotros arropados aquí dentro de la iglesia. Y nos sentimos bien, nos sentimos muy bien. Pero si yo estoy dentro de la iglesia, ¿cómo puedo ser luz en medio de la luz? Como que es difícil, ¿no? Ahora yo te pregunto, pero si yo estoy afuera, ¿sí?
y yo tengo luz. Esos que están en oscuridad, ¿podrán ver mi luz? Y desde luego que sí. Tú estás en un cuarto oscuro y prendes un cerillo, ¿se ve la luz? Claro que sí. Entonces, cuando usted está afuera, ¿sí? ¿Sí? Entonces usted, en medio de esa oscuridad, de esas personas que no tienen luz, usted pueden ver en usted esa luz que el Señor le da. Pueden ver en medio de esa suciedad, ¿sí? Que estamos, que Dios nos puede limpiar. Porque solo así sabrán que hay esperanza. Solo así sabrán que el cristianismo es la respuesta a la desesperanza. Pero si estamos aquí y quiero ser luz en medio de la luz, es difícil. Pero si estamos con la gente en la oscuridad, no va a ser difícil que puedan ver su luz. Y el Señor tiene un propósito y dicen, salgan y lleven la luz. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero nos falta creer, digerir que realmente somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque afuera es donde nosotros debemos brillar más que aquí en la iglesia. Pero muchos nos conformamos estar en la iglesia y cumplir aquí en la iglesia, pero no salimos y decimos, ¿sabes qué? Ve la luz que el Señor me da. Cristo te puede levantar, Cristo te puede fortalecer, Cristo te puede sacar de esa suciedad en la que tú estás. En Él hay esperanza para aquellos que tienen desesperanza. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que vino a hacer el Mesías. Por eso entregó su vida y por eso debemos darle gracias y decir, gracias porque eres bueno, Señor. Nos quieres tanto que nos has dado a tu Hijo. Y cuando esté con ellos fuera de la iglesia, abrácelos, siente que ellos puedan sentir ese cariño y que le puedan dar a ustedes una esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿dónde se puede manifestar más la luz? En la oscuridad. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a esa oscuridad? ¿Cuántos de nosotros vamos con aquellos que no tienen luz y les decimos y les predicamos? ¿A cuántos les predicó esta semana? No me diga. Si le predicó, gloria a Dios y qué bueno que Dios toque sus corazones. Y si no, tenemos que empezar a cumplir los propósitos. Uno de los propósitos de Dios es que nosotros salgamos y compartamos ¿qué? El Evangelio. Ese es un mandato, ¿eh? Ya ni propósito, es un mandato que nos dice el Señor. Allí en Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos, dice. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y dice el 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, el Mesías. ¿Sí? Jesús es la esencia del sermón. Jesús es la esencia del sermón de Pablo. ¿Quién es Jesús? No es la obra de la iglesia. Porque muchos se glorían con sus iglesias. Qué hermosa lo que estamos haciendo, grupos y esto, pero no es la obra de la iglesia, es la obra que Jesús hizo por la iglesia. Y la iglesia debe de hacer, y lo que la iglesia debe de hacer en respuesta de lo que Jesús hizo. No es la obra de la iglesia, es lo que Jesús hizo por la iglesia. Y tenemos que reconocer eso, que aunque sea una iglesia pequeña, podamos darle gloria a aquel que está haciendo cosas maravillosas y sorprendentes por su iglesia, como ahora. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, de verdad que doy gracias a Dios y no me canso de orar por cada uno de ustedes, aunque usted no lo vea, no lo escuche. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de las relaciones quebradas, en medio de lo que estamos pasando, en medio de lágrimas, de dolor. Yo voy a la iglesia y le digo, Señor, gracias porque todos permanecemos en medio de la pérdida de algún familiar. Aquí estamos y sabemos que es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Y yo digo, wow, Señor, gracias porque de verdad nosotros no merecemos nada, pero aquí está tu iglesia presente. Aquí están aquellos que te aman y te buscan. Y se da cuenta, ahora venimos unos, la próxima semana otros, pero la iglesia, Dios la ha sostenido, no nosotros, es Dios quien ha sostenido esta iglesia, es Dios quien ha puesto en sus corazones, es Dios quien dice, vayan y busquen, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador de Israel, no solamente Israel, soy el Salvador suyo, que me entregué por todos aquellos que creen en mí. Es algo importante, sabemos que hay problemas fuertes, relacionales, problemas de economía, problemas de salud, familiares que parten, lo sabemos. O sea, pero cantábamos hace rato, ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? Ni la muerte, porque a un muerto es cuando más cerca vamos a estar del Padre, es cuando le vamos a ver cara a cara y es cuando se van a cumplir muchas de sus promesas que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y creemos su palabra porque fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Amén.
Entonces ahí está hablando, mas Dios lo levantó de los muertos, versículo 31 al 37. Dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Quién fue el que se apareció? Jesús. Jesús, esto es algo bien importante, hermano, pero bien, y grábatelo, porque esa es una de las esencias del mensaje, la resurrección de Jesús, ¿sí? Dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Qué tanto está diciendo aquí Pablo? Podemos ver aquí varias cosas que dice Pablo. Pablo está diciendo que Jesús resucitó. Los judíos cuando Jesús muere, le dicen a Pilato, ¿sabes qué? Pon guardias ahí en el sepulcro, que no se salga, porque a lo mejor pueden robarse los discípulos el cadáver y pueden decir que resucitó como ellos habían dicho. Y mandaron a cuidar, ¿sí o no mandaron a cuidar el sepulcro? Lo cuidaron, pero el Señor resucitó, se levantó, resucitó de ahí se levantó. Él resucitó aunque lo estuvieron cuidando y lo estuvieron ahí teniendo cuidado de que no pasara otra cosa. ¿Sí? Y Pablo también hace una observación general acerca del cual Jesús se apareció a sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos, dice, ellos son testigos, sino se le apareció a mucha gente, a más de 500, que daban testimonio de lo que habían visto, que Jesús había resucitado. Y esto es algo importante. Mira, si me ponen por favor 1 Corintios 15, 14. Busca 1 Corintios 15, 14. Fíjate porque es muy importante lo que Jesús resucitara. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación sería vana. Vana es también ¿qué? Nuestra fe. Versículo que sigue si lo tienes. ¿Lo tienes? Oh. Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Dice que ellos testificaban de Dios ante el pueblo, pero porque ellos lo habían visto. Si Él no hubiera resucitado, entonces serían solamente van a su fe, van a su predicación, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos falsos testigos. Pero les digo una cosa, Jesús resucitó y lo pudieron ver muchos. Y te digo una cosa, usted y yo debemos de creer que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de los muertos y que Él sigue vivo, está vivo y vive en nuestros corazones y vive en nosotros, y que nosotros, por lo tanto, debemos de ser cristianos, que demostremos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Cristo está gobernando nuestro corazón y que nuestra conducta debe de cambiar para impactar al mundo, para impactar esta sociedad, para hacer luz en medio de las tinieblas, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. La profecía dice que no verá corrupción, o sea, que resucitará. Eso es no ver corrupción, que resucitará. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuando alguien parte y muere y le dan sepultura? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ese cuerpo se va descomponiendo hasta quedar en cenizas? Esa es corrupción, eso es descomponerse, esa es corrupción. Aquí dice Pablo que David, cuando él hablaba, dice, ahí está su cuerpo, él lo sepultaron, él vio corrupción porque su cuerpo se desintegró, su cuerpo se descompuso, él sí vio corrupción. Pero Jesús no vio. David salió del escenario en armonía con el plan de Dios, pero cuando llega Jesús llega a la muerte. La muerte no lo quitó del escenario.
del escenario de esta vida, porque Él está vivo, porque Él venció la muerte. Él dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Él dice, sorbida está la muerte. Sorbida está la muerte, desterrada, alejada. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? El Señor había vencido a la muerte. Y muchos no lo creen o no lo asimilan, sobre todo aquellos que creen en su santa muñequita. Ya fue vencida por nuestro Señor. Y esa victoria nos la da a nosotros, porque también nosotros vamos a vencer la muerte, porque nosotros no morimos, sino morimos para vivir vida eterna. Es una promesa del Señor, de verdad que grande es nuestro Señor. Y si Cristo está vivo, ¿cómo debe de estar la iglesia? ¿Viva o muerta? Debe de estar viva, debe de estar alegre, gozosa, pero hay cosas que van matando a la iglesia. Por ejemplo, la frialdad ante la oración. Una frialdad ante la oración mata a la iglesia. La iglesia ya no ora. Una frialdad al estudiar la palabra de Dios. La iglesia ya no quiere estudiar la palabra de Dios. Una frialdad al no me interesa si llego tarde o no voy, o al murmurar. Eso mata a la iglesia. De verdad, créelo. Muchas veces nosotros somos los asesinos o estamos siendo los asesinos de la iglesia. ¿Quieres verlo? Levanta un chisme en tu iglesia y vas a ver cuánta división puedes hacer en la iglesia. Si Cristo está vivo, entonces la iglesia debe estar como viva, viva. ¿Usted ha visto a un muerto? Y lo digo con todo respeto. Un muerto no se mueve, no siente nada, ¿sí? Le dicen y no escucha, no habla, ¿sí? Él no puede responder al dolor, no puede responder a la angustia. Él no sabe que a su alrededor hay mujeres, hombres llorando. Él no siente nada. Así parece la iglesia, lista de verdad para ir al cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no siente nada. No siente nada. Porque solo los vivos sienten el dolor y tienen compasión por los demás. Nosotros tendremos compasión por los demás, por los perdidos, por los que se van a ir a condenación, por los que sufren. Hermanos, tenemos que ser una iglesia viva, que estemos orando, que estemos ayudando, que estemos siendo luz, que estemos siendo esperanza a través de la palabra en medio de aquellos que no tienen esperanza, que están desesperados. Nosotros debemos ser esa iglesia viva. Si Cristo está vivo, la iglesia debe de estar viva. Y despierta, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí estamos despiertos? A ver, levante su mano derecha. En todos, pero ahorita que estaba viendo, si les hubiera dicho despacito, a lo mejor nada más como, no todos, mis hermanos. Qué bueno. Bendito sea el Señor de la gloria. Versículo. Entonces la iglesia debe de estar ¿cómo? Viva, activa. Viva, que sienta el dolor, que sienta compasión por los demás, que diga verdaderamente. Y Pablo llega y enseña que en versículo 38 y 39 vamos a leerlo. Porque Pablo parece que le está dando un sermón de todo, cronológicamente, enseñanzas y todo, del 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser crucificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Quién es el que es justificado? El que cree. Pablo llega a su enseñanza que sus esfuerzos por satisfacer las demandas de la ley nunca los librarán de la carga del pecado, hermano. Al proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, les dice que Jesús perdona sus pecados. Y este es el mensaje de los apóstoles, predicando tanto a judíos como a gentiles. Y Pablo concluye estos versículos con una de las verdades más grandes del cristianismo. ¿Y sabe cuál es esa? El perdón. El perdón. El perdón. Hermano, cuando alguien no perdona, y escúchame bien esto, quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir. Cuando alguien no perdona, está afectando algunas áreas de su vida. Y se afecta físicamente, hermano, se afecta físicamente. Hay enfermedades que están relacionadas directamente cuando uno, por la falta de perdón, cuando uno está enojado, hace corajes, berrinches, hay bilis.
Afectamos nuestro sistema gástrico. A veces muchos tienen gastritis, pero ¿saben por qué? Porque se la pasan enojado, con falta de perdón y en contra de alguien. Entonces nos afecta. Cuando alguien está enojado, nos afecta en algunas áreas de nuestra vida y esto puede ser en nuestra salud. Cuando alguien no perdona, también lo afecta en lo emocional. Las personas que no perdonan son las personas más infelices, escúchame, más infelices que puede haber. ¿Sabes por qué? No soy médico, pero me puse a leer un poquito. Se baja la serotonina, así se llama, serotonina. ¿Sabe alguien qué es la serotonina? Muchos le dicen las ¿qué? La hormona de la felicidad. Es el neurotransmisor. Los niveles bajos de la serotonina, que de ese neurotransmisor, pueden llevar a sentimientos negativos, preocupantes, irritantes. Así es, el déficit de la serotonina puede hacer que te sientas pesimista, triste, desconfiado o que puedas tener un ataque de pánico. También puede causar depresión y ansiedad y otros trastornos de salud. Créalo, hermano, la verdad, la serotonina es la principal encargada de regular nuestro estado de ánimo. O estoy feliz, o estoy triste, o estoy... Hermano, emocionalmente también la falta de perdón afecta a nuestras emociones. Fíjate nada más lo que es la falta de perdón. Personas que no perdonan son afectadas relacionalmente también. Hay aquellos que no perdonan, que por lo general no perdonan o no se relacionan porque tienen miedo de que les hieran o porque algo les hicieron. Y esas personas no se relacionan, y si se relacionan a veces son muy tóxicos porque nada más llevan malas noticias, son pesimistas, amargados o chismosos. Y esto puede ser ocasionado, escúchame bien, no digo en su generalidad, pero en gran parte puede ser ocasionado por la falta de perdón. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe a nosotros primeramente, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Cuando nosotros estamos así, no perdonamos y hablamos de una forma que no debemos, o nos comportamos de una forma que no debemos, muchos de los que están a nuestro alrededor, que normalmente es la familia, son contaminados, y al rato también hay un peleadero ahí, un enojadero ahí, tremendo. Tremendo. ¿Y espiritualmente nos afectará? Sí. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Jesús dice, si uno tiene algo con su hermano, deje su ofrenda y vaya y arregle las cosas con su hermano. Reconcíliate. Y a veces nosotros recitamos el Padre Nuestro y de verdad lo recitamos superficialmente, sin reconocer, sin entender. Decimos, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿quién? A los que nos ofenden. Pero ¿qué dice ahí? Nosotros ya perdonamos, pero nosotros le agregamos, así como nosotros vamos a perdonar. No, ya como nosotros perdonamos, está hablando del presente, el perdón. Cuando usted lea o le diga o recite el Padre Nuestro delante de Dios, cuando usted diga, como nosotros perdonamos, es que usted ya perdonó. No que va a perdonar, sino que ya perdonó en su corazón. Si aquella gente no la quiere perdonar, bueno, será ella con Dios, pero usted ya perdonó. Ya perdonó. El mejor ejemplo de perdón, ¿quién es? Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta falta de perdón, hermano, no nos deja vivir tranquilos, felices, contentos. Muchos todavía están viviendo en enero y estamos en noviembre. Es que en enero me hicieron. Y es que hay algo que no perdono. Y muchos todavía viven en enero, no saben que estamos en noviembre, todavía viven en enero. Y muchos otros todavía viven en el 2019 y muchos otros en el 90. Es que no, mira, en el 90 me hicieron y tú no sabes, qué coraje, mira. O sea, no podemos ser felices porque todavía no sabemos que estamos viviendo ¿en qué año estamos viviendo? 2020. ¿En qué mes? Hermano, si usted está viviendo todavía en enero o en el año pasado, hace 10 años, ya perdone para que pueda vivir lo que está viviendo, hermano. Y no es una mentira. ¿Cuántos de nosotros nos decimos, es que a mí me hicieron? Y lo trae en su corazón. Y ni vive bien su vida porque es que mi hermana me hizo, es que mi hermano me hizo, es que mi papá me hizo, es que mis hijos me hicieron, es que mis familiares me hicieron.
Y sí, sí nos hacen, hermano, no digo que no, sí nos duele, o sea, yo no estoy diciendo que no, pero yo lo que estoy llevándolos es que debemos que perdonar, independientemente la- lo que nosotros decidamos hacer con la dirección de Dios, pero debemos de perdonar, que nuestro corazón esté limpio. ¿Cuántos están viviendo en enero? ¿Cuántos están viviendo en el año pasado? Hace 2 años, hace 3 años, hace 10 años. Les digo una cosa, hay gente que está viviendo todavía de hace 10 años. Es que a mí hace 10 años, mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, y no son felices. Por eso les digo que la falta de perdón, de verdad, sí nos busca, es causal de muchos problemas para nosotros. Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y les digo una cosa, ¿Jesús los perdonó? Y la respuesta es sí. Jesús en esa tarde, cuando acabó todo, los perdonó y no se acordó. Así deje que pase ya enero, el año pasado o los años pasados. Viva mejor el presente y vívalo con una conducta transparente, buena, hermano. Que puedan ver que lo que usted habla no es superficial, no solamente es un cristianismo de por encima, sino que vean en usted esa conducta, que en ustedes puedan ver que en usted hay oportunidad de llevar la palabra, de llevar luz a aquellos que no tienen esa luz que Dios le ha dado a usted. Cuando una persona normalmente no ha perdonado, es que no ha experimentado el perdón de Dios. Es una persona que no es agradecida, por eso no puede perdonar a los demás. Debemos de perdonarnos. Dice la palabra de Dios que perdonándonos unos a otros y soportándonos unos. Ay, cariño, yo no soporto al pastor. Qué bárbaro. Pues de modo, me va a tener que soportar. Porque si estamos en Cristo, aún allá por la eternidad me va a tener que soportar. ¿Verdad? Tenemos que soportarnos. Pero es que, pastor, es que usted no sabe cómo es mi hermana, mi hermano. Pero Dios sí. Pero Dios sí sabe. Y pídele dirección a Dios para saber cómo comportarte sabiamente, qué decisiones tomar y qué conducta vas a hacer o te vas a mover. Nada más. Pero perdone, mi hermano, ya no viva hace 3 meses ni hace 5 meses. Ya no viva hace un año ni 10 años. Hermano, de verdad, cuando mucha gente parte, a veces decimos que no puede partir porque quiere ponerse a cuentas. Hasta el final ponerse a cuentas, hermano. Y toda su vida la vivió enojado, triste, agobiado, afligido, enfermo, por falta de perdón. Y están esperando al perdón. Hermano, ¿por qué esperar? Usted perdone independientemente de lo que hagan las demás personas. Usted perdone. Y cuando usted perdone, entonces va a ser feliz, va a estar contento. Va a ser feliz y contento. La muerte expiatoria de Jesús, el Mesías, satisfació plenamente las demandas de la ley de Dios, haciendo el perdón de pecados disponible para todo aquel que crea. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, mi hermano. Versículo 40 y 41, terminamos, estamos terminando. Dice, mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguno no os la contare. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo instruye a sus oyentes, le dicen, mira, presten atención a lo que les voy a decir, estén atentos, escuchen, es lo que le está diciendo en lo que está ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando ahora también actualmente, lo que está pasando ahora todavía. ¿Qué estaba ocurriendo? Que la gente no quería creer en el Mesías, no quería creer en Jesús. No quería pensar que la salvación fuera tan sencilla, tan fácil, porque no se trata de la religión, no se trata de las obras, sino se trata de Jesús, de lo que hizo Jesús, no de lo que podemos hacer nosotros, sino lo que hizo Jesús. Él les diga, pongan atención, escuchen, porque ellos habían menospreciado al Mesías, al Jesús. Y muchos de nosotros todavía menosprecian a Jesús o al Mesías o a Jesús porque no le conocen, porque todavía no lo creen, no le creen y en sus corazones están duros. ¿Por qué no creían? Porque sus corazones estaban duros, ciegos. Nosotros debemos de creerle a Jesús. Y si decía, si yo le creo a Dios, entonces mi vida debe de girar
en cuanto a lo que yo creo. Si el Señor dice que tenemos que hacer, yo hago. No es un evangelio solamente de oír, sino debemos ser hacedores ¿de qué? De la palabra. Salgamos a donde hay tinieblas, a decirles, Cristo los puede levantar, los puede fortalecer, que puedan ver su luz, que puedan ver cómo Dios los puede limpiar en medio de tanta suciedad. Decía Calvino, decía él, a veces nos quejamos por la sociedad, por el gobierno, pero decía Calvino, ¿no? Este gran teólogo, decía, Dios permite esos gobernantes para traer juicio a los pueblos, porque es lo que no merecemos más. Pero cuando eso cambie y tú eres un instrumento de cambio, un instrumento de cambio. Cuando Jesús entra a la vida del cristiano, va a haber un cambio en las familias, en la sociedad, que de hecho lo hay. Yo conozco muchas familias cristianas que de verdad yo digo, wow, Señor, qué grande eres con ellos de verdad, qué hermoso eres, y va a cambiar la sociedad. Y si tú eres un cristiano de verdad, te vas a relacionar bien con toda tu familia, con todas las personas. No vamos a menospreciar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y nosotros no debemos de amarlo. Claro que sí. Y porque le amamos, debemos de llevarle esa palabra que nos trajeron a nosotros también. ¿La palabra de qué? A vosotros es dada la palabra de qué? De salvación. Y la motivación es buena, pero lo principal es la salvación. ¿Sí? La esencia del mensaje, de nuestro mensaje, debe de ser Jesús y su obra, no la del pastor, no la obra de lo que hace la iglesia. Juan lo supo y cumplió su propósito. Juan dijo, no me sigan a mí, sino que atrás de mí viene uno mayor que yo. Y se cumplió. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué va a decir ante esto? A nosotros solamente nos queda aceptar su perdón y seguirlo. Y le digo una cosa, yo decía hace 2 o 3 domingos que dentro de mi perspectiva, que todos los caminos llevan a Dios. Wow, pastor, mormones, testigos, todos los caminos llevan a Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Pero solamente un camino lleva a vida eterna. Y ese camino es Jesús. Solamente. Y les digo una cosa, ¿usted cree o será juzgado? No hay más. ¿Usted cree o traerá juicio y condenación eterna? Yo le pregunto, ¿usted cree? Bueno, entonces empecemos a vivir conforme a lo que creemos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.